Bueno, vamos a ponernos ya listos para ver el video y darnos cuenta cómo lo dijeron, qué dijeron. Y qué nos hubieran dicho. y qué es lo que han dejado de decir, qué es lo que a la gente le interesa. Del subsecretario de Hacienda, Fernando Portela. Adelante. 1.8%, y el dato desestacionalizado, es decir, el dato que quita el efecto calendario de la Semana Santa, fue del 0.3%. De acuerdo al dato presentado por el INEGI el día de hoy, a la evolución económica reciente y a las perspectivas económicas en lo que resta de 2014, la Secretaría de Hacienda revisa su pronóstico de crecimiento a 2.7%. En primer lugar, el crecimiento del primer trimestre se explica en parte por lo que ocurrió en los Estados Unidos y en el contexto internacional. Segundo factor que tuvo que ver con el crecimiento durante el primer trimestre. En el caso de la reforma hacendaria, en el periodo enero-marzo de este año se observó una evolución transitoria menor en el consumo. Esta evolución menor transitoria se debió a los efectos del impuesto sobre el carbono, a las bebidas saborizadas y también a los alimentos no básicos con alta densidad calórica. Los elementos que ratifican el mayor dinamismo que se espera en la economía mexicana del segundo al cuarto trimestre de 2014. En primer lugar, nuevamente regresando al tema de Estados Unidos, el efecto que vimos en los Estados Unidos durante el primer trimestre se está confirmando que es un efecto transitorio que se debe exclusivamente al efecto de el mal clima que se presentó, que fue extremadamente malo durante este primer trimestre. También quisiera señalar que respecto a la demanda interna, el gasto público se está ejerciendo con toda oportunidad. En el primer trimestre del año, el gasto programable tuvo un crecimiento real del 15.2%. El gasto en inversión física tuvo un crecimiento real anual de 46.5% y el gasto en subsidios, que incluye la atención de programas para la población más vulnerable, tuvo un crecimiento del 30.8%. Quiero señalar que en el mismo periodo el gasto operativo distinto de servicios personales y de pensiones tuvo un decrecimiento del 0.1%, lo que significa que seguimos ampliando los espacios dentro del presupuesto para favorecer el gasto en infraestructura y en gasto en desarrollo social. Las reformas estructurales buscan elevar esta tasa de crecimiento estructural para que este crecimiento se dé de manera sostenida y sobre todo para que se dé de manera equilibrada para todos los tamaños de empresas y también para todas las personas, independientemente de su nivel de ingreso. Es por eso que en la Secretaría de Hacienda estamos comprometidos con la implementación de las reformas estructurales y también trabajando intensamente para que este ciclo de mayor crecimiento económico se fortalezca a lo largo de 2014 y en los años venideros. A ver, ya escuchamos al subsecretario, no hemos escuchado todavía al secretario, que por alguna razón no salió, pero lo que nos dicen yo creo que empanica más que si se hubieran quedado callados. La verdad es que no pueden decir que el país sigue adelante, es lo que todos deseamos, salir adelante, pero la realidad yo creo que la gente preferiría escuchar la realidad, claro, y cada quien hiciera lo que tuviera que hacer. Porque gran parte de lo que se debe hacer, lo debe hacer el público, el pueblo, la opinión pública. Pero no nos dejan con esas opiniones. Pero mira, a mí no me queda claro por qué la gente no gasta. Muy fácil, porque tiene miedo. Y como decía Pepe, falta credibilidad. Mira, yo creo que lo que se ha explicado en la mesa tiene mucho sentido, coincido en todo, tiene mucho sentido de la realidad que está sucediendo en el país, pero la verdad es que, adicional a lo que se ha comentado, es que la ciudadanía, primero, no hay un conocimiento profundo de lo que va a pasar con los que mueven la economía, que son los pequeños, los repecos anteriores. Muchos de ellos han cerrado, yo te conozco casos que han cerrado sus negocios, porque pues, tienen que tener computadora, informar por internet, en fin, hay muchos problemas. Por ejemplo, una persona, sé del caso de una persona que tiene un negocio establecido y como adicional de hace años vende productos de estos de belleza
de una compañía. Ah, Bueno, como tiene ahora 2 ingresos, ya no puede ser pequeño, sino tiene que ser un gran contribuyente normal, ¿no? Entonces, pues está decidiendo cerrar el establecido para el que más le deje dinero para entrar al otro esquema. Y como ese, mucha gente no sabe qué hacer, otros profesionistas que conozco han cerrado sus consultorios. En fin, la gente está apanicada de lo que está pasando. Salió un dato que el 60% del gasto en tarjetas de crédito, bueno, que se había desplomado el gasto en tarjetas de crédito en un 60% de lo que cotidianamente se venía dando. Por lo mismo, porque hoy Hacienda tiene el acceso inmediato a tarjetas de crédito, a todo, pues, para checar que el ingreso sea congruente con el egreso. Entonces, quien tenía algún ingreso informal o algo, pues no está gastando y no está moviendo la economía. Qué bueno que lo hagan. Eso está bien por parte de Hacienda, que verifique Pero las cosas. poco a poco. O bien que Sin lo hagan. atemorizar No, a la el gente. problema es que hoy la gente, los que quieren vender una casa, no tienen compradores. Los compradores no quieren comprar la casa porque no saben cómo hacerle para Y pagarla. además Te voy a decir lo que está pasando. ya está grabado arriba de cierto monto, incluso los intereses que genera un crédito hipotecario. Mira, hoy en día, por ejemplo, se acostumbraba antes que en la compraventa de una casa se pagaba una cantidad de dinero fiscalmente y un remanente por fuera. Es una práctica cotidiana. Hoy en día, con la reforma fiscal, con la ley antilavado, pues se tienen que pagar a valor real los bienes, porque si yo vendo una casa en 2 millones de pesos o en 1 millón de pesos, el notario tiene que informar cómo se pagó, anexar copia del pago, si fue cheque o transferencia, o decir si se pagó en efectivo, y después ese dinero tiene que ir a una cuenta de cheques y tiene que haber congruencia entre la venta y el ingreso acá. Entonces, hay mucha gente que tiene dinero fuera del sistema bancario, que quiere hacer movimiento y que no puede hacerlo. Que los tiene bajo el colchón. No puede hacerlo porque hoy en día se cerró toda posibilidad y entonces no puede adquirir bienes, no puede pagar un boleto de avión, no puede comprar un coche, no puede hacer nada y entonces ese dinero frenó el flujo y ahí está quedando porque no hay cómo hacerle. A ver, es un gran tema este. Qué grave, ¿eh? Yo creo Sí. que estamos aquí confundiendo medios con objetivos y con discursos. ¿A qué me refiero? Yo creo que está bien que haya fiscalización, creo que está bien que incrementemos la base gravable de este país, que es solo superior a la de Haití, es decir, la base de contribuyentes de este país es apenas del 11%. Entonces, esa parte está bien. El problema es que la reforma fiscal fue vendida con otro objetivo, es decir, no se vendió como una reforma de control, que al final del día eso es, sino que se vendió como una reforma progresiva, en la que se le iba a poner más impuestos a quien más podía pagar para destinar recursos públicos a la atención de proyectos estratégicos y combate a la pobreza. Eso es lo que se dijo. Y al final del día lo que estamos viendo es que por una parte lo que el gobierno consideraba que iba a funcionar en la economía, jalándola con el gasto público, no ha sido así. Es decir, el motor del gasto público es más pequeño de lo que el propio gobierno imaginó. ¿Falló la estrategia del gobierno? Yo creo que no calcularon el impacto, Luis, tan severo de la reforma. Es decir, lo minimizaron. Pero esa es la soberbia de los economistas. y Pero van a luego culpar siempre a las reformas de todo. Pero, a ver, déjame nada más terminar con esto de las reformas, que sí me parece importantísimo. Ahora se dice que son las leyes secundarias que no han salido lo que tiene frenada la economía. Eso es una mentira. Es decir, es solo postergar una nueva explicación, una nueva justificación. Las reformas secundarias, en su momento, comprobarán si funcionan o no. Por ejemplo, hoy que estamos viendo las cifras de empleo, las cifras de inversión, y que incluso ahora algunos columnistas como Carlos Mota son muy severos en su juicio contra los empresarios, es decir, le echan la culpa a la iniciativa privada por no invertir. Bueno, habría que acordarse que hace poco más de un año hicimos una reforma laboral, ¿se acuerdan? Una reforma laboral que se vendió como la panacea. Bueno, la reforma laboral está probando no ser el instrumento que se prometió. La reforma financiera, esta con la que los bancos iban a prestar más y más fácil. ¿Están prestando más y más fácil? Solo la oceanografía, No. que se los friega y con las consecuencias que esto tiene para el propio Banamex. Entonces,
Al final del día, creo que no podemos confiarle el futuro económico de este país solamente a las reformas. Y creo que ese es un punto que nos va a pegar como un boomerang a la vuelta de la esquina dentro de un año, cuando nos demos cuenta que hay dos grandes debilidades de la economía. Una, el tema de la seguridad. Cuando Mota en El Financiero escribe en contra de los empresarios y dice, ¿por qué no invierten? Pues porque no podemos porque no garantizar tienen lo la mínimo. seguridad. ¿Qué es seguridad? Seguridad. Y hablo de seguridad jurídica, hablo de seguridad física, hablo de seguridad para los bienes. Y otro gran tema es el dinero que se destina, se filtra, se transmina en la corrupción. Hay un cálculo del Banco Mundial que dice que México pierde la quinta parte de lo que produce en el filtro de la corrupción. Entonces, si estamos recalculando el PIB de 3.9 a 2.7 y estamos calculando producir 15,000 millones de dólares menos, pensemos que a eso todavía hay que quitarle una quinta parte que se nos va en la corrupción. ¿Pero qué indica eso? ¿Qué indica, Pepe? Que las cosas no andan bien. ¿Por qué no decir que las cosas no andan bien? Así de fácil, vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, si tiene algún comentario que hacerlo, a nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.